Tareas en el sentido de acción, de tomar una responsabilidad, un compromiso y en contra de la pasividad y la resignación reinante que nos dice que no hay otra alternativa. ¿Qué podemos hacer al respecto, tanto a nivel individual como social? ¿Es posible hacer algo? Y si es posible, ¿qué? Tiempo crítico. Como sabéis, en chino, crisis significa tanto peligro como oportunidad. Los medios oficiales nos dicen solo los peligros, que vienen los mercados como si fuera que viene el lobo, y que se refleja solo en recetas neoliberales, recortes, recortes y más recortes. Nos dicen que no hay dinero, pero dinero hay según para quién y para qué. En este espacio hablaremos de qué oportunidades se vislumbran en este mundo tan desigual e injusto. Habrá 8 charlas que acabarán en el mes de mayo, una por mes. Serán todos los martes, casi siempre, el segundo martes de cada mes, salvo enero y abril, que será el tercero, que ya pues creo que todos queréis ya el tríptico. Las ponencias también, yo creo que las únicas ponencias que va a haber a partir de... no los voy a nombrar. Bueno, voy a presentar a Guillermo. Guillermo Mujica ha nacido en Pamplona y ordenado sacerdote en el Instituto para Misiones Extranjeras. Pasó años en Perú y asistió al alumbramiento de la Teología de la Liberación. Colabora en revistas y es autor y coautor de unos 20 libros. Acompaña a grupos cristianos y es conciliario diocesano de la OA y colaborador del Foro Goboa, donde se reflexiona sobre teología y compromiso. También colabora en varias escuelas sociales de Navarra, entre ellas la nuestra. Para los que no lo conocéis todavía, Guillermo aúna una gran profundidad de análisis con una capacidad de comunicación excepcional, fruto de su compromiso social y personal. La charla de esta noche versará sobre los indignados del 15M, valoración, interrelaciones y perspectiva. ¿Nos conciernen? Hombre, siempre agrada lo que los demás dicen de uno, pero la verdad es que en cuanto a lo de profundidad de análisis, pues no sé, ciertamente respecto a la temática sociopolítica no es directamente mi campo, lo es en tanto, bueno, yo soy teólogo y sí que de algún modo, por exigencias de la vida misma, me he especializado, si se puede decir de alguna manera, en eso que podríamos llamar teología fronteriza, ¿no? Es decir, una mirada de fe sobre la problemática humana integral y por tanto sobre lo social, lo económico, lo político, pero siempre desde una mirada de fe. Pero si hay que hablar de profundidad, que no sé si me merezco ese calificativo, en todo caso sería más en relación con el campo teológico que sobre todos estos otros campos en los que yo soy pues un aprendiz y un autodidacta, como la mayoría de los que estáis o estamos aquí. Pero en fin, muchas gracias por una tan amable presentación y vamos al grano. Como quiera que tenéis, bueno, lo que no en este momento, y esto lo redacté en agosto pensando que siempre al inicio del curso se acumulan las tareas, y entonces dije, bueno, pues esta tarea para tenerla sacada, pues la hice hacia mediados de agosto, ¿no? Pero la charla ya la tenéis desarrollada, más o menos sistematizada aquí, ¿no? Y la verdad es que de entonces acá, de agosto acá, tampoco han variado excesivamente las cosas. Pero bueno, como ya la tenéis ahí, yo ahora voy a hacer una presentación mucho más libre, por tanto, si soy capaz de abriros un poco el apetito de lo que me sentiría sumamente satisfecho, pues ahí tenéis la charla para abundar, ampliar,
haceros una idea un poco más aproximada y exacta. Yo ahora lo que voy a hacer, como digo, es una presentación más o menos libre, centrada en 3 puntos. Voy a hacer una primera aproximación al 15M, que yo llamaría general y sumaria, ¿no? Sumaria en cuanto que es una mirada un poco del estilo de lo que en cine llamamos un poco una visión un poco panorámica, un golpe de vista panorámico, y sintético y sumario sobre el 15. En segundo lugar, y como un segundo punto, una mirada un poquito más pormenorizada, en la que nos preguntaremos, bueno, ¿quiénes son los que han conformado toda esta movida, todo este movimiento del 15M? ¿Cómo funcionan y se organizan? ¿Qué es lo que plantean? Ese sería nuestro segundo punto. Y en un tercer momento haríamos una valoración, intentaríamos hacer una valoración recogiendo algunas de las críticas que se han hecho, debilidades, algunas ciertas debilidades que el 15 me plantea, qué es lo que hay en el fondo, desde mi punto de vista, claro está, y cuál es su posible alcance, qué alcance puede tener esto, Y estos van a ser como los 3 bloques. Yendo a lo que yo he denominado una primera aproximación general y sumaria, y muy sintética, voy a señalar dos cosas, 2 puntos. Primero, que el 15M emerge de un sentimiento, y elijo bien la palabra, sentimiento generalizado, que constituye como una especie de clima o atmósfera social o contexto. ¿Por qué he dicho sentimiento? Porque es una sensación, pero una sensación que se apoya también en razones, en reflexiones, que en la mayoría de los casos puede que ni siquiera estén ampliamente elaboradas. La cosa al final se queda más en una especie de sentimiento bastante general que, como digo, constituye como la atmósfera, el clima y el contexto del que el 15M emerge. Y yo creo que esa atmósfera se centra en 5 sensaciones, experiencias, como experiencias de fondo, que la gente tiene y que yo las voy a enumerar con expresiones muy de nuestro lenguaje popular y cotidiano. Una primera sensación es que nosotros somos los paganos, que en el fondo es la idea tan repetida de que al final nos está tocando pagar los platos rotos de la crisis y sus gravísimas consecuencias a quienes no la hemos provocado. Esta es la sensación, ¿no? Porque la crisis viene a ser, y esta es una apreciación, esta sí que generalizada y razonada, la crisis la ha provocado el gran capital financiero especulativo. Es decir, unos cuantos negociantes, por decirlo así, ¿no?, que en busca de una cuenta de resultados lo más a su favor posible, pues han generado todo este desastre que al final lo estamos pagando todos nosotros. Esa sería la primera idea, la primera sensación. La segunda sensación sería: de lo prometido nada.
¿Qué quiero decir? Que cuando estalló la crisis, sobre la crisis no me detengo porque ya el año pasado abundamos en ella y posiblemente la anterior también, ahora no recuerdo exactamente, pero me imagino que ya también habríamos entrado sobre ella de una u otra manera. De lo prometido nada. ¿Qué quiero decir? Que cuando estalló la crisis, el G20, pongamos por caso, planteó una serie de cosas. Incluso miembros cualificados del G20 ya comenzaron hablando de refundación del capitalismo, de la necesidad de refundar el capitalismo, ¿no? Se habló de reforma del sistema financiero, se habló de establecer normas de control sobre las operaciones financieras, de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, una serie de medidas, pero que al final han quedado todas en agua de borrajas. Todavía se sigue planteando que es deseable, que es necesario, que sobre estos y otros aspectos se tomen medidas, ¿no? Pero de refundar el capitalismo nada, de reforma del sistema financiero nada, de control de las operaciones financieras tampoco, no digamos ya nada de lo que pueden ser, ahora se empieza a hablar, parece que un poquito más en serio, de, aparte de la tasa Tobin, de gravar de manera especial las operaciones especulativas, dividendos, etc. En este momento se está hablando un poquito más de eso. Pero de eso, nada. Como nada tampoco de debates que hubo en la Unión Europea. Recuerda ahora el grupo de sabios que se formó para hacer evaluaciones y elaborar propuestas de por dónde la Unión Europea debía avanzar y, por ejemplo, allí ya aparecía un problema que no es solo de la Unión Europea, sino que actualmente es un problema global, pero todo el tema de lo que es la gobernanza y la gobernanza política, ¿no? No solamente gobernanza política en términos de relaciones entre países y de convergencias y tal, sino gobernanza también económica, ¿no? Gobernanza de la economía. Pues de eso tampoco nada. Y no solo nada, sino que al final quienes en este momento nos gobiernan son toda una serie de organismos internacionales. Además es curioso, habréis oído decir que en estos momentos es la economía la que rige la política. Pues bien, ¿qué organismos son los que actualmente nos gobiernan? Pues nos gobiernan las decisiones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la Organización Mundial del Comercio y a nosotros el Banco Central Europeo. Es decir, son organismos e instituciones netamente económicas y además cuyos dirigentes más importantes no han sido elegidos democráticamente, ¿no? Propiamente no son el resultado de una elección democrática, pues son esos los que están dirigiendo nuestros destinos, porque basta con que abre la boca el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica o la Organización Mundial del Comercio, y ahí no hay política independiente de gobierno que valga. Todos los gobiernos en estos momentos agachan la cabeza, ¿no? Y eso es, entre otras cosas, lo que queremos decir cuando afirmamos que vivimos unos tiempos en los que no es la política la que rige la economía, sino que es la economía la que manda a la política.
Y las medidas que se han tomado, pues en definitiva, van en la misma dirección, ¿no? Billones con B de dinero para rescatar y para dar liquidez al sistema financiero y al final recortes de todo tipo, derechos adquiridos que se van al garete, etcétera, etcétera, para la ciudadanía y para desde la mediana y pequeña empresa para abajo, ¿no? Somos los que sufrimos fundamentalmente los efectos de la situación. Una tercera sensación que hay es que nos quieren llevar al huerto, ¿no? La primera, hemos dicho, nosotros los paganos. La segunda, de lo prometido nada. La tercera, nos quieren llevar al huerto. ¿Qué quiero decir con ello? Que se está instrumentalizando la crisis para desmontar o adelgazar al máximo el estado de bienestar y para echar por la borda derechos adquiridos que se han conseguido a lo largo de años con sudor y lágrimas, ¿no? E incluso en ocasiones con sangre también, ¿no? Cuarta sensación o cuarto sentimiento generalizado: no pintamos nada. Políticamente no pintamos nada, ¿no? Nos dicen que somos ciudadanos, pero vemos que como ciudadanos y ciudadanas no contamos o contamos muy poco. Ya desde los 70, y esto lo hemos recordado en la escuela alguna vez, se implantó entre nosotros lo que entonces se denominaban modelos de democracia restringida y autoritaria. Por aquello de que el pensamiento neoconservador, sobre todo de que después derivó el neoliberalismo, o ultraliberalismo, que yo prefiero decir, pensaba que las democracias de participación ampliada no posibilitan el normal funcionamiento del sistema, es decir, el sistema económico. En los 70 ya había aparecido una crisis, la crisis de los 70, había que introducir políticas económico-sociales duras y entonces las democracias de participación ampliada no son funcionales, claro, ¿no? A políticas sociales duras no resultan políticas más óptimas para el capital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se instalan? Democracias llamadas restringidas y autoritarias con los mecanismos de control en realidad en pocas manos y con pocos cauces de participación y pocos cauces también de control, ¿no? De quienes toman las decisiones. Modelos de democracia restringida y autoritaria. Por otra parte, en estos modelos, los partidos, como desarrolló en su libro El Estado de Partidos, García Pelayo, los partidos de estructuras organizativas representativas de la sociedad se van convirtiendo cada vez más en aparatos del propio Estado. Son aparatos del propio Estado, ¿no? Por tanto, de representación de la sociedad a aparatos e instrumentos del Estado, y que, más que transmitir al Estado la voluntad y el pensamiento de la sociedad, tratan de llevar a la sociedad lo que son los intereses del Estado, que cada vez funciona como con mayor autonomía respecto a la sociedad. Por eso, cuando hoy hablamos de una especie de divorcio entre las estructuras e instituciones políticas y la sociedad, ya ese divorcio se va fraguando
ahí, ¿no? En un modelo de democracia restringida y autoritaria. Por otra parte, pues se instala en alguna medida lo que se ha denominado la partitocracia. La política se va convirtiendo cada vez más en marketing, ¿no? Ahí os cito una frase de Herrero de Miñón que será lo que sea, pero es un hombre inteligente y lúcido, y una vez le preguntaron sobre cómo ha evolucionado la política, y él dividía la política en dos grandes etapas, que decía, antes de la televisión y con la televisión, ¿no? Antes de la televisión y con la televisión. ¿Por qué? Porque la política se convierte en marketing con todo lo que ello implica, ¿no? Por tanto, no pintamos nada. Yo sé que todo esto que estoy diciendo puede sonar sectario, populista, etc. Pero os digo una cosa, si podemos definir la política, que es susceptible de diversas definiciones según desde qué ángulo se haga la mirada, si definimos la política como el arte de organizar razonablemente la sociedad y la convivencia, y si la política se inspira en un aliento democrático, además organizar razonablemente, racionalmente la sociedad y la convivencia en igualdad, en libertad y en unos mínimos de solidaridad, que es lo que nosotros llamamos estado de bienestar, ¿no? Si la política es eso, entonces vosotros me diréis si es populista o no es populista lo que venimos diciendo, ¿no? Y hasta qué punto es sectario o no es sectario. Ya lo adelanto porque algunas de las críticas que se hagan al 15M van a venir también por ahí, ¿no? Por una mirada que se dice injusta y además no objetiva sobre la democracia, no sobre la democracia en general, sino sobre la democracia nuestra. Serán algunas de las críticas, y que no son críticas, ya lo veremos al final, no son críticas hechas desde la derecha, que es lo que podría parecer, son críticas hechas desde la izquierda, desde determinados sectores y determinadas personalidades, conocidísimas personalidades de la izquierda, crítica que en este caso no comparto, por cierto, ¿no? Y faltaría la quinta sensación de la que emerge. A mí que me registren, ¿no? A mí que me registren. Es decir, aquí nadie se siente culpable y nadie se siente responsable, ¿no? En realidad nadie es culpable, nadie es responsable. En la mentalidad neoliberal, la crisis viene a ser como una especie de fenómeno de la naturaleza que en virtud de la concatenación de una serie de causas se nos ha echado encima pues como un tsunami del que no podemos escapar. Pero un problema serio es la irresponsabilidad o desresponsabilización de la mayoría de la gente. Aquí nadie se siente culpable. Lo acabamos de ver en Navarra estos días, ¿no? Nos dicen, la economía está en la UBI, ¿no? Bueno, y aparte de la pataleta del señor Miranda, sigue tan fresco, no va conmigo, ¿no? La economía en Navarra está en la, no sé si dijo en la UBI o en la UCI, que es algo parecido, supongo, pero el señor Miranda tan fresco, ¿no? Él no se siente responsable de que en este momento en Navarra pues estemos como estamos, ¿no? Bueno, pues son, ahora si los veis los cinco juntos, si haréis una idea, nosotros estamos siendo los paganos, de lo prometido nada, nos quieren llevar al huerto, no pintamos nada y a mí que me registren,
¿no? Bien, no quiero decir con esto que todos seamos inocentes, porque quién más, quién menos en los años de bonanza, bueno, ha procurado hacer sus negocietes y sus cosas, ¿eh? Bueno, pero no quiere decir eso que la crisis la hayamos provocado la mayoría de nosotros. Pues bien, sobre este telón de fondo, yo pienso que el 15M no es más que expresión y exponente ¿de qué? De un estado de malestar notablemente generalizado. Simultáneamente es expresión y exponente de un hasta aquí hemos llegado, basta ya, y de una afirmación convencida de que esto hay que cambiarlo. Esto tiene que cambiar. Y dicho así, sencillamente, el 15M sería expresión de ello, ¿no? Luego, pues discutirán, ya hay unos cuantos libritos sobre el 15M. Como he llegado a autobuses, a la estación de autobuses en Pamplona con unos minutitos de tiempo, he pasado a la librería, que es siempre uno de mis venenos, además del tabaco y otras cosas, ¿no? Y me he puesto a ojear, y bueno, aparte del libro de Stefan Hessel, ¿no? Del Indignaos, pues he visto un libro ya, un librito pequeño que estaba editado, me parece que en Icaria, una editorial popular, porque había 3 libritos y me pueden bailar en cuál de las editoriales estaba, sobre jóvenes, no sé si ponía Juventud sin Futuro, que es el colectivo ese, o Jóvenes sin Futuro, un librito, ¿no? Había otro sobre las propuestas del 15M, ¿no? Hay un librito de Pilar Velasco también, no nos representan, es un no grande y debajo pone nos representan, ¿no? Por tanto, el título sería no, el subtítulo que va seguido nos representan. Bueno, pues ya van apareciendo cosas. Bien, pues luego se discutirá si el 15M es simplemente un movimiento, el movimiento del 15M, ya muchos lo denominan así, el movimiento del 15M, o es una especie de levantamiento social, si es una rebelión social. Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es, fijaos, que después de muchos años, y para mí es de lo más significativo del 15M, la sociedad en cuanto tal irrumpe directamente como sujeto político-social, la sociedad en cuanto tal, sin intermediarios, sin intermediaciones políticas institucionales, sin las mediaciones típicas de los partidos o de instituciones políticas, ¿no? La sociedad en cuanto tal irrumpe directamente como sujeto político. Una sociedad que emerge y que, expresada en el 15M, es plural, y es plural socialmente, en cuanto que hay estudiantes, hay trabajadores, hay mucha gente pensionista y jubilada, hay inmigrantes, etc. Es plural socialmente, es plural generacionalmente, jóvenes y gente adulta, más adulta, y gente mayor. Es plural incluso étnicamente también, hay pluralidad de género y hay pluralidad ideológica, ¿no? Si bien esta pluralidad ideológica
habría que afirmarla con matices. Pluralidad ideológica sí, si la entendemos en cuanto a lo que pueden ser mayores o menores simpatías a la hora de emitir un voto en relación con los partidos ya constituidos y establecidos. No tanta pluralidad ideológica si nos fijamos, por ejemplo, en el dato siguiente, ¿no? En el primer estudio sociológico que ya existe sobre el 15M, y uno de los datos que afloraba era que si utilizamos el espectro tradicional de izquierda y derecha y ponemos 1 para significar izquierda, la izquierda más extrema, y ponemos 10 para expresar la derecha más extrema, según los estudios del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, estudio oficial, la media ideológica de la población española estaría en el 4,5, exactamente en el 4,56, ¿no? En cambio, la media ideológica del 15M se sitúa en el 2,8. Por tanto, el 15M está bastante más a la izquierda que lo que es la media ideológica de la generalidad de la población española. Lo que no quiere decir que el 15M sea antisistema. Tan no es antisistema que el 15M ya estaba, recién había emergido en las últimas elecciones, y en las últimas elecciones un 56% del 15M votó, según este estudio sociológico último, un 56% votó. No es antisistema porque incluso del propio 15M, que yo sepa, ya ha emergido al menos un partido político, ¿no? Que es el MAC 2012, que es el Movimiento Anticrisis 2012, que se plantea como objetivo el que las propuestas del 15M puedan llegar a las instituciones, etc. No es antisistema. El 15M, sabéis cuál era uno de los eslogans, ¿no? No estamos contra el sistema, es el sistema el que está contra nosotros, ¿no? Decía uno de los eslóganes de los carteles de la Plaza del Sol. Otra de las características específicas del 15M es que está compuesto por una serie de ciudadanos y ciudadanas que, en general, podemos, o muchos de ellos al menos, están mucho más formados e informados, ¿no? Que por lo menos algunos sectores, los sectores de la sociedad, ¿no? Algunos de los sectores de la sociedad. Por ejemplo, por deciros algo, la juventud ciertamente es una juventud más y mejor preparada. Los jubilados y pensionistas y mayores, pues hay que reconocer que muchos de ellos son gente que tiene la memoria muy viva de lo que les tocó luchar para traer la democracia y para la conquista de muchos derechos sociales. Me estoy refiriendo a pensionistas y mayores que forman parte del 15M. En cuanto a los inmigrantes, daos cuenta que a nivel de formación es gente que por lo menos está aproximadamente en la misma media que lo que constituye la media, por ejemplo, de los españoles y las españolas hoy, los inmigrantes, y es gente, desde luego, muy emprendedora, ¿no? El hecho de haber tenido que salir de su país, de buscar una mejora de sus condiciones de vida, etc., hace que se trate de personas
que tienen mucho arresto, ¿no? Y mucha de esta gente es la que está dentro del 15M. Bien, vamos a una segunda aproximación, una segunda aproximación un poquito más pormenorizada. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Más, así un poco más al detalle. A partir del 2009, y luego 2010 y 2011 han sido pues claves para el 15M, pero a partir del 2009, pues ya viendo la gente que los causantes de la crisis pues no solo se iban de rositas, sino que incluso aprovechaban el dinero inyectado por las instituciones al sistema financiero para seguir haciendo sus operaciones especulativas, a partir del 2009 ya comenzaron a surgir con bastante autonomía e independencia en la sociedad una serie de grupos, colectivos, organizaciones, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, pues os citaría aquí en Navarra el Dale Vuelta, pues surge por esas fechas, ¿no? Y otra serie de movimientos que se plantean expresamente ya una serie de alternativas. En el 2010, con motivo de la preparación de la huelga general de septiembre, pues por ejemplo en algunas de las grandes ciudades se crean una serie de asambleas de barrios para preparar la huelga general, pero que después de la huelga van a permanecer. Estas asambleas de barrio van a seguir funcionando. Es sobre todo en el 2011 donde van a ir apareciendo una serie de grupos y de colectivos que operan sobre todo en la red, con lo que nos vamos a encontrar con dos tipos de grupos. Unos grupos con los pies puestos en la red, quiero decir, pues en las tecnologías digitales. Daos cuenta, y este es un dato reciente, que se calcula que en estos momentos ya aproximadamente algo más del 60% de la población mundial tiene un móvil. Y lo que esto supone, ¿no? A nivel de comunicación, de relación, etc. Y se calcula que algo más de un 25% tiene acceso ordinario a Internet. 1 de cada 4 ciudadanos o ciudadanas del mundo tienen acceso ordinario a Internet. Pues bien, se van fraguando una serie de colectivos, entonces, que unos tienen los pies en la red, Democracia Ya, Juventud Sin Futuro, No Les Votéis, o algo parecido, tiene el nombre, ahora no recuerdo exactamente el nombre, y otra serie de grupos, como digo, que se mueven mucho en la red. Y hay otros grupos, algunos de los cuales son de reciente creación y vienen de atrás, que tienen los pies más puestos en la calle, ¿no? Como pueden ser las asambleas de barrio que os he dicho, u otros movimientos que a partir del 2010 pues se han ido creando, y otros que ya existían antes. En realidad, el grupo que inicialmente ha pensado y ha movido y dinamizado la eclosión del 15M ha sido Democracia Ya o Democracia Real Ya. Por lo menos en lo que yo he visto es a este colectivo
que tiene los pies en la red, es a este colectivo al que se le atribuye el haber preparado un poco y haber dinamizado toda la eclosión del 15M. Pero una vez entonces que estos movimientos que he citado y otros confluyen ahí, luego comienzan a adherirse una lista interminable de organizaciones sociales pues ya existentes, ¿no? Como pues Ecologistas en Acción, la red ATAC y asociaciones diversas de derechos humanos, de profesores, de vecinos, asociaciones juveniles y de muy distinta índole. Para que os hagáis una idea, en la convocatoria de la manifestación que hubo en Pamplona para el día 18, ¿no? Pues ahí estaban, aparte de gente que ya venía siendo muy activa en el 15M en Pamplona y que venía de estos colectivos en red, pero se adherían, os voy a citar solo los que se adherían, pues REAS, que es la red de economía social, para que nos entendamos, se adhería a REAS, se adhería a la coordinadora de 63 ONGs de Navarra, se adhería a IPES, se adhería a la red de lucha contra la pobreza, el colectivo por los buenos tratos, una plataforma de sanidad, la plataforma 10 minutos, sindicatos de la enseñanza pública, etcétera, ¿no? ¿Cómo se han ido organizando y cómo funcionan estos colectivos en el marco del 15M? Bueno, como os acabo de decir, se ha trabajado mucho en red y en la red. Lo subrayo porque este es un dato radicalmente nuevo que cambia nuestra visión de las sociedades y de sus relaciones. Parece que en la forma de organización ha incidido el pensamiento de Bauman, el sociólogo Bauman. Parece que ha estado muy conscientemente presente en los promotores, en el sentido de que se ha buscado un modo de organización conscientemente líquido. Esta expresión de la sociedad líquida es de Sigmund Bauman, ¿no? Pues un tipo de organización líquida, pues ya veis lo que hace el líquido, se acomoda un poco al envase, se acomoda a la realidad, quiere decir una forma de organización muy adaptada al tipo de movimiento y de movilización que se pretende, ¿no? Un tipo, por tanto, de organización conscientemente líquida, pero que no ha impedido la confluencia con organizaciones y miembros de la izquierda más tradicional, social y obrera, ¿no? Asociaciones vecinales, asambleas de barrios, ámbitos sindicales, grupos altermundistas, etc. Ni la posibilidad, ni ha impedido tampoco esta liquidez de las formas organizativas, no ha imposibilitado el poder interactuar en común. En cuanto a la estructura, pues ya sabéis, no hay jerarquías, los rasgos son rotatorios, no hay liberados, tampoco hay un carné, ni cuotas, ni presupuesto como tal. En la movida del día 18 de septiembre en Pamplona, pues allí pasaba la bolsa. Iba pasando la bolsa y la gente echaba lo que quería. No hay un cuerpo doctrinal propiamente dicho, hay sí manifiestos y propuestas, no hay una militancia estricta y menos exclusiva, es decir, no hay exclusividad de pertenencia. Cuando mucho la gente se apunta a una lista de correos, etc. Ya sabéis que, por ejemplo, en la Acampada de Madrid, para funcionamiento interno,
pues había 18 comisiones para el mantenimiento logístico, desde la legal hasta la de enfermería y hasta la de la dinamización, ¿no?, de las asambleas, etc. 18 comisiones y 11 grupos de trabajos por áreas temáticas, ¿no? Y ahí, bueno, los temas educación, política, economía, sanidad, medio ambiente, cultura, derechos de los animales, por si faltaba, etcétera, ¿no? Lo que no tiene nada de extraño, porque ya desde el 68, fijaos, os acordaréis de aquel libro, ¿no?, acerca, que era una crítica a la sociedad unidimensional, ¿no? Pues ya desde el 68 creció y se desarrolló la conciencia de que en adelante todo proyecto humano y social, debería ser por fuerza multidimensional, porque el ser humano es multidimensional, ¿no? El ser humano es multidimensional. Pues, por ejemplo, las parejas tienen niños pequeños, ¿no?, a menudo, y entonces hay que plantearse, bueno, ¿y para los niños pequeños qué? No se trata solamente de grandes planteamientos, sino que hay que ir a las múltiples dimensiones, ¿no?, que tiene la persona humana, desde las dimensiones lúdicas hasta la necesidad de comer, la sanidad, etc. Y eso ya en el 68 ya se toma una conciencia clara y se reacciona contra la sociedad unidimensional, el ser humano productor y consumidor y punto, ¿no? Se reacciona contra la sociedad unidimensional, y esto va a repercutir en la política. ¿Por qué? Porque ya no se admite que un solo partido, una sola organización política pretenda alzarse con el monopolio de cualquier proyecto humano y social de futuro, ¿no? ¿Por qué? Y por eso surgen, en toda la década de los 70 y de los 80, surgen y se elabora todo un discurso, lo que se denominó los nuevos movimientos sociales. Y unos se apuntan al feminismo, y otros se apuntan a la ecología, y otros se apuntan a lo que es el gobierno de los pueblos, la política en su sentido estricto, la participación del poder, y otros se van apuntando a 1000 cosas. Pero al final, cualquier proyecto de futuro no podrá ser más que el resultado de la convergencia y la unión de, ¿no? Por eso, la política ya hay que plantearla, aunque solo fuera por esto, ya de otras maneras, ¿no? Por eso uno de los carteles de la Plaza del Sol decía, y era una de las pocas veces en que aparecía la palabra revolución, por lo que yo os diré luego, ¿no?, que el 60 y tantos % del 15M apuesta más por reforma que por ruptura. Y eso tiene su sentido de fondo. Pero una de las pocas veces que aparece la palabra revolución en el 15M es para decir, la revolución o será plural o no será, ¿no? Otro de los carteles decía, todos somos necesarios. No, aquí cabemos todos, ¿no? Pero claro, no hay todos que quepan si no pensamos en un proyecto que sea plural. ¿Por qué? Porque si no es plural, ya no caben todos, ¿no? El modo de que quepan todos es que lo que nos cobija responda un poco a lo que es la mirada de todos, ¿no? Porque el todos es un todos muy plural, ¿no? Pues la revolución no será plural o no será. ¿Qué queremos decir? Pues lo que os decía, que tiene que ser el resultado de diálogo, encuentro, convergencia, suma, complementariedad, interdependencia, etcétera, ¿no? Bueno, y vamos para terminar, porque se podrían decir más cosas, pero como os he dicho antes, pues ya lo tenéis ahí. Ah, bueno, no os he dicho propuestas. Pues las propuestas las tenéis, son de 3 tipos. En el ámbito político,
en el ámbito económico y medidas anticorrupción. En el libro de Pilar Velasco recoge las propuestas en 25 grandes propuestas, ¿no?, del 15M. Bueno, yo os he citado ahí más de 25 que son del 15M, pero Pilar Velasco las recapitula como en 25 pequeños bloques. En el ámbito político, pues ya sabéis, ley electoral, reforma de la ley electoral para que sea más proporcional, para que las listas puedan ser abiertas, lo que quiere decir que se pueda votar a quien se desee. Ya sabéis cómo Rubalcaba ha hecho algunos guiños, o está haciendo guiños, al 15M y está recogiendo algunas de las propuestas del 15M, está recogiendo de alguna que haya elecciones primarias para los candidatos, que se pueda revocar el mandato, es decir, control, ¿no? Los políticos nos dicen, no, yo he venido para servir, pero fijaos, no hay poder que sirva si ese poder no propicia participación y control. El poder que propicie participación y control es el único poder que efectivamente está al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Por eso la participación es muy importante y por eso el 15M, pues a nivel político, plantea también que se promuevan referéndums, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el ámbito político, en la charla tenéis recogidas una serie de propuestas, las tenéis también en el ámbito económico y tenéis también una serie de medidas contra la corrupción. Y ahí sí que son exigentes. Os leeré solo la última, porque plantean que cualquier regalo no declarado superior a 50 euros sea tenido por cohecho. Casi nada, ¿no? Y la razón que se da, la clave para que un regalo no declarado sea considerado cohecho no reside en su valor, sino en que se dé en razón del cargo y a cambio de algo. Claro. Bueno. Es aquí donde yo, al entrar a una valoración, yo en primer lugar me planteaba si y hasta qué punto nos sentimos concernidos por el 15M, ¿no? Como supongo que todos los que estamos aquí nos sentimos concernidos, pues lo paso. Sí que os voy a citar, mirad, han salido recientemente y he escogido, a modo, en este caso desgraciadamente, no florecillas, sino a modo de ortigas, pequeñas ortigas, he elegido tres, ¿no? Una de Manuel Monts, que es el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, que del 15M dice que está vulnerando la ley y la convivencia y, por tanto, el 15M está siendo delincuente, es lo que plantea. El 15M es un delincuente colectivo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Prohibirlo, y si se resiste, penarlo. Lo de prohibirlo y penarlo no lo dice, pero lo que sí dice es que está violando la ley y que por tanto hay que prohibirlo, el 15M. Eso dice Manuel Monts, que es el fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Peces Barba, conocido constitucionalista y rector que fue de la Universidad Carlos III de Madrid, Peces Barba habla de que el 15M, estoy resumiendo su pensamiento, pero dice, los verbos los utiliza él, no se los pongo yo, de que menosprecia la democracia y que peca de orgullo, de autosuficiencia y de ignorancia. Lo dice Peces Barba, lo dice y está publicado en El País, y si alguno quiere, tendréis seguramente la cita con el título del artículo de él, lo tenéis ahí, ¿no? Francisco Bustelo,
que es rector honorario de la Complutense y que ha sido profesor de Historia de la Economía, no le augura ni al 15M, dice, bueno, desde luego, si se empeñan en seguir actuando ellos solos, como hasta ahora, el 15M no tiene ningún futuro, ¿no? Por ejemplo, eso dice Francisco Bustelo. Hay otros, por ejemplo, José Ignacio Calleja, que es profesor de la Facultad de Teología de Vitoria, de moral social, es profesor de moral social, que dice, se siente concernido por el 15M, apoya al 15M y dice, ¿estás dispuesto a plantearte las razones que el 15M plantea y estás dispuesto a hacer algo y asumir la parte de sacrificio que te corresponda? ¿No? Entonces, si estás dispuesto a esto, dame la mano y vamos a caminar juntos, ¿no? Porque es la primera pregunta que hay que hacerse. Es que la primera pregunta que hay que hacerse no es si el 15M tiene futuro, es ¿el modelo de sociedad en el que estamos siguiendo tal cual tiene algún futuro? Esa es la pregunta. ¿O qué futuro tiene? ¿Qué futuro tiene y qué futuro nos espera? Esa es la primera pregunta que habría que hacerse. Yo pienso que del 15M lo más valioso es su existencia y su denuncia. Ahora, habría que, con un mínimo de racionalidad, pienso yo, habría que plantearle algunas cosas. Por ejemplo, la necesidad de extenderse y generalizarse se va generalizando, como ya vais viendo, ¿no? Daos cuenta que el 15M, como tal, no es una realidad absolutamente nueva. En contextos muy distintos y que poco tienen que ver con el nuestro en ocasiones, con objetivos muy diferentes y con estilos, formas y metodologías también distintas, el 15M viene bastante atrás, ¿eh? Daos cuenta ya todo lo que siguió en los países del este a 1989, que es la fecha de la caída del muro, y es la sociedad en cuanto tal, también allí, la que irrumpe como sujeto. A eso han seguido los países árabes. La cosa ha explotado en Israel. Lo de Londres es muy distinto, ciertamente, ahí yo también hago un pequeño análisis a lo que ha acontecido aquí, por una serie de razones en las que ahora no voy a entrar. Veis lo que está comenzando a pasar en Estados Unidos y al parecer se va extendiendo por distintas ciudades. Es un fenómeno nuevo, pero no tan nuevo, que comienza a tener ya su pequeña historia. Bien, de todas maneras, el futuro del 15M va a depender de su extensión y generalización. De todas maneras, podríamos decir que en este momento aún está todo por hacer. Vistas las cosas desde el 15M, los objetivos que se propone, las propuestas que hace, este es el momento en el que podemos afirmar que aún está todo o casi todo por hacer. Por tanto, la tarea por delante es ingente. Se le achacan tres debilidades fundamentalmente. Una debilidad estructural, una debilidad de liderazgo y una debilidad en relación con plan o programa, ¿no? Es cierto que el 15M conscientemente se ha dotado de una organización o de una estructura líquida, pero si no se quiere caer en una cierta anarquía y se quiere una mínima eficacia, yo creo que habrá que ver cómo se conjuga la búsqueda de un tipo de estructura que sea flexible, muy flexible y muy adaptable, pero también con un tipo de organización un poco más estructurada. De todas maneras, es una de las críticas que se dan. La segunda crítica es el liderazgo
simplemente por la necesidad que un movimiento de esta naturaleza tiene de referentes relativamente estables, que ejerzan portavocía, etc., ¿no? Y finalmente un mínimo de plan o programa. ¿Cuál es la significación del 15M? Si me permitís, 2 últimos puntos y os cedo la palabra, ¿no? Desde mi punto de vista, y bueno, esta es una opinión muy personal sobre la que explícitamente, este es el momento en que todavía no he visto nada escrito, pero desde mi punto de vista, lo que está debajo del 15M es algo de lo que se viene hablando ya hace tiempo, ¿no? Habréis oído hablar de que vivimos una situación de crisis bastante general y bastante global, y que esto implicaba como una especie de cambio de época, un cambio de paradigma. ¿Qué quiero decir? Que a mi modo de ver, detrás del 15M está alentando un cambio cultural que no es que aparezca, no es que aflore como tal ahora, que viene de más atrás, viene de más atrás. Incluso yo pondría ya los finales de los 60 como fecha referencial de unos cambios que se van operando en la sociedad y que repercuten en todo y en la política también. Pues bien, yo creo que debajo alienta un cambio cultural, y en este cambio, como elementos o componentes de este cambio cultural, hay elementos más antiguos y elementos nuevos, ¿no? Hay elementos más antiguos que vienen de atrás. Por ejemplo, 33 años de cultura democrática, os lo citaba antes, con toda la ambigüedad que tenga y que tiene nuestra democracia y con todas sus contradicciones. 33 años de democracia no pasan en balde, y algún pozo han dejado un pozo sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo que son derechos humanos, valor y dignidad de la persona, igualdad básica, libertad, bien común, el bien común como valor y como un valor fundamental de la democracia. Como ha dejado su repercusión y su lastre el mercado capitalista en que nos desenvolvemos, la valoración de la persona individual, ¿no? La persona individual tan importante en la sociedad capitalista, en el mercado, ¿no? En el mercado. Para el mercado, la persona individual y la libertad de la persona individual y los derechos de la persona individual, ¿no? Pues son importantes, ¿no? Sin la persona individual, pues no existirían contratos y no se darían muchos negocios, etc. La importancia de la persona individual. La revolución a la que ya antes he hecho referencia, de finales de los 60 y principios de los 70, con aquello de la multidimensionalidad, etcétera, etcétera. La posmodernidad, con la crítica a las ideologías, ¿no? Pero crítica a las ideologías, pero que dejan en pie algo muy importante, y es que al final la mejor crítica no ya solo a las ideologías, sino a cualquier argumento, la mejor crítica es la realidad, y la mejor verificación está en la realidad, ¿no? Un elemento derivado de la posmodernidad es la importancia del presente, el presente irreductible, ¿no?
apretaos el cinturón, porque de ahí van a venir, no, oiga usted, el presente es irreductible. Yo no quiero bienestar para mañana, yo quiero un mínimo de bienestar posible ya hoy. Ese mínimo de bienestar al que tengo derecho, dispuesto a compartirlo solidariamente también con los demás, ¿no? Y entonces a la parte de bienestar que me toque. Pero esta es la importancia del presente y la irreductibilidad del presente en cualquier proyecto, por muy revolucionario que se quiera, es una conquista de la posmodernidad. Y hay otros elementos culturales más recientes o nuevos, como el hecho de que vivamos en la era del conocimiento y la innovación. ¿Quién nos iba a decir que muchos de los jóvenes actuales, incluso apenas siendo conscientes de ello, iban a ir aprendiendo lo que significa el proceso de socialización y lo que puede significar un cierto socialismo, que lo iban a ir aprendiendo simplemente del conocimiento. Del conocimiento. ¿Por qué? Porque hoy día hay una conciencia clara, vivimos la era del conocimiento, ¿no? Pues hoy día hay una conciencia clara de que el conocimiento es fruto de conocimientos anteriores acumulados y compartidos. Y de que todo esfuerzo de conocimiento es siempre sectorial y parcial. Y que necesita sumarse a otros y entrar en diálogo con otros y converger con otros. Y que ese es el único modo de ir avanzando, ¿no? Por tanto, la era del conocimiento y de la innovación nos enseña lo que es socialización, lo que es diálogo, comunicación, interacción, la necesidad de la transparencia y claridad. Sin transparencia y claridad no hay progreso en el conocimiento, etcétera, ¿no? Así como vivimos en la era de la innovación. Y es curioso que se apueste por un cambio, y hemos vivido etapas de cambio acelerado, y aquí todo cambia a menudo, menos la política, los partidos, es que la Constitución, etcétera, etcétera. Oye, si vivimos en la época de la innovación y aquí cambia todo, que ese todo sea todo, ¿no? Y si es preciso cambiar, yo no digo cambiar por cambiar, yo no digo el cambio por el cambio, pero una sociedad de la innovación, y aquí todo el mundo hoy, como salida incluso a la crisis económica, apuesta por la innovación es sagrada. Pues mire usted, innovación también en política, e innovación también en democracia, y en todo lo que haga falta, en todo lo que haga falta. No digamos nada de la era de los medios, de la era de la digitalización, la globalización, etc. Entonces, para terminar, ¿y qué futuro le espera al 15M? ¿Qué futuro le espera al 15M? Pues fijaos, si lo que alienta en el fondo del 15M es un cambio cultural, las culturas anidan, en última instancia las culturas anidan en la conciencia de las personas. Y para que la mente y la conciencia de las personas cambien, se precisa medio y largo plazo. Un medio y largo plazo. Por tanto, a mí me parece que yo auguro, en todo caso, la posible efectividad del 15M a medio y largo plazo. Porque yo entiendo que las mentalidades y las conciencias no cambian de la noche a la mañana. A corto plazo no cambian. Por tanto, si va a tener una efectividad, yo auguro su efectividad
a corto y medio plazo. Por tanto, en lo inmediato, pues por ejemplo, de cara a las próximas elecciones, yo pienso que el 15M no va a variar la tendencia dominante, que va a ser, por todo lo que parece, un triunfo del PP. Sí creo que puede influir, y posiblemente influirá, en que la debacle del Partido Socialista sea menor, que la debacle de la izquierda y del Partido Socialista sea menor. Pero yo creo que yo no creo que pueda influir en un giro de lo que es la tendencia a lo que parece hasta el presente, que apunta en esa dirección. Y incluso, por tanto, en ese alcance que yo le auguro a medio y largo plazo, pues claro, mucho va a depender de lo que decía antes, ¿no? Mucho va a depender de lo que decía antes, de la capacidad de extenderse y generalizarse. Ya en la marcha a Bruselas, pues sí, pues ha habido contactos, encuentros con unos y con otros. Vamos a ver lo que pasa aquí en Europa, lo que pasa en Estados Unidos. Y ojo, y me vais a permitir que con este último dato termine, y lo que pueda pasar en China. Porque lo que pase en China va a repercutir muy fuertemente en Estados Unidos. Porque lo adelanto ya ahora, entre otras partes, una enorme inversión resultante de los años de vacas gordas en China. Una parte grandísima de inversión económica china en los años pasados se destinó a comprar títulos de deuda americana, ¿no? Títulos de la deuda americana. Entonces, fijaos, si la economía de Estados Unidos va mal, eso va a repercutir en China más de lo que está repercutiendo ya. Porque yo os digo, en China ya la industria manufacturera está cayendo. Hay quienes apuntan ya al estallido de una burbuja inmobiliaria. La deuda de los gobiernos locales en China alcanza ya el 30% del Producto Interior Bruto total de China. Y de esta deuda ya se calcula que un 80% no va a ser cobrable por los acreedores. En este momento ya hay una inflación del 6,2%. La inflación china ya es del... hay una desastrosa gestión ecológica en China y ha crecido muchísimo la corrupción. Y para que veáis que todo esto comienza a afectar ya, está afectando ya a la población china, os diré que en el año 2010 se contabilizaron 180.000 movilizaciones callejeras en China, que se dice pronto. 180.000 movilizaciones callejeras. Entonces, claro, si la economía china se enfría, esto va a repercutir enormemente en la economía estadounidense. Y ambas economías van a repercutir tremendamente en la economía mundial. Y esto tiene su lado negro y para lo que son las pretensiones del 15M puede tener su lado positivo, ¿no? Aunque va a traer mucho sufrimiento para mucha gente, pero en lo que puede ser en términos de exigir reformas, pues puede ser positivo. He dicho que la mayoría del 15M no está por la ruptura, sino por reformas. Lo que tiene mucho que ver con la manera actual de entender lo que en la cultura política se ha denominado proyecto histórico, social o utopía, ¿no? Que no es un sueño de futuro, sino es un modo de afrontar el presente que vaya abriendo futuro nuevo, que vaya abriendo caminitos a un futuro nuevo y distinto. Y hoy la gente apuesta más por
por una especie de reforma permanente, ¿no? Por una especie de reforma permanente. Y eso es todo. Perdonad por el rollo, pero bueno. Ahora viene el turno de las preguntas. Tenemos como 12 minutos. Entonces, si es posible que sean breves. No 15M igual a plus ultra neoliberalismo o liberalismo. A ver, no te entiendo. Me explico. Había una especie como de ilusión de decir, bueno, el cambio nos puede aportar, la crisis a oportunidades. Y puede haber una especie como de desencanto, y puede haber una especie de desencanto, es decir, esto nos domina el neoliberalismo terrible. Entonces, si no hay 15Ms, ¿se va a apoderar de nosotros un ultraliberalismo? Bueno, yo pienso que el ultraliberalismo ya se ha apoderado bastante. Plus ultra, o sea, que vamos a peor. Plus ultra... Hombre, plus ultra, la situación desgraciadamente puede empeorar todavía más, ¿no? Yo creía que la pregunta iba a ir por otro lado, a lo mejor por el lado que ya apunta, yo no lo he querido decir antes, lo digo ahora, por ejemplo, Peces Barba. Peces Barba, una de las cosas de las que acusa al 15M es de ser portador en su seno de... No lo afirma taxativamente, pero lo deja caer y dice de brotes de fascismo en este tipo de movimiento. Incluso lo deja caer. Bueno, por ahí, si no se cuida, si no se cuida cosas que en determinados momentos pueden tener un cierto componente de populismo, pues el populismo sí que puede caer en esos excesos, ¿no? Lo demás, hombre, que la situación puede empeorar, puede empeorar, ¿eh? Puede empeorar. Yo por eso he hablado de lo de China, ¿no? Y tenéis un artículo muy interesante en El País uno de estos días de Moisés Naim. Moisés Naim, lo digo porque es de muy fácil acceso, es un artículo, no es largo y es sencillito. Yo tengo dos preguntitas. La primera, cuando os hablo de las debilidades del 15M, lo de estructura y mínimo de plan, yo creo que es muy importante. Pero lo de liderazgo, yo tengo siempre problemas, porque todos los líderes, todos no, perdón, casi todos, al final, todo lo que es liderazgo, entonces podrías hablar un poquito a qué tipo de liderazgo te refieres. Y otra que ya te hago las dos. Cuando has hablado al final de la transparencia, la solidaridad, ¿estaríamos hablando de los valores humanos? Que es una parte muy importante de la que habría que ocuparnos. Sí, no, y en la 15M están presentes. Yo creo que en la 15M hay un aliento. Yo no he hecho mención de eso porque ya he visto que me estaba pasando y me ha pasado de sobra. Vamos a ver, lo de liderazgo, quitad la palabra, poned referente. Referente, se suelen citar dos cosas que a mí sí que me parecen son importantes. Socialmente, en un movimiento de estos, tiene que haber una voz, ¿no? Y una voz que cambia continuamente, y más en una sociedad digital como la nuestra, eso puede crear problemas y puede quitar fuerza. Todos los cargos son
temporales y son sustituibles todos los cargos. Incluso, tal y como ha funcionado hasta ahora, han ido funcionando así, ¿no? Pero quizás yo sí pienso que puede ser bueno una cierta estabilidad, una relativa estabilidad, ¿no? O sea, siempre dejando claro que la gente lo pueda quitar, oye, por muchas razones que se pueden dar, ¿no? Porque uno ha metido el garrón hasta el fondo, ¿no? Y de que, oye, fuera, ¿no? Y que se ponga otro porque no estamos de acuerdo. Pero se precisa, yo creo, un referente público, una portavocía segura, ¿no? Una portavocía segura, y era en función de eso, básicamente, desde donde se hablaba de, se hacía esta crítica, ¿no? Que quizás el liderazgo hasta ahora ha sido excesivamente líquido. Sí, era a propósito un poco así lo de... ¿es lo mismo portavocía que liderazgo? Yo creo que no. Perdón, antes de la respuesta, gracias. Sí, porque, vamos a ver, lo que interesa, creo, o por lo menos aquí de Tudela y con otros sitios donde 15M está trabajando y todo lo que se está intercambiando y tal, a ver, lo que interesa, de hecho, no es la persona que transmite el mensaje, es la estructura, que aunque se ha mencionado como una debilidad, yo creo que es algo que se está intentando hacer nuevo, lo que estaba funcionando hasta ahora ya se ve que no funciona, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo en el tema estructural. En cuanto al liderazgo, claro, precisamente que se aparezcan los liderazgos, que tanto terminan contaminándose con, ya conocemos la historia. Entonces, la portavocía simplemente lo que hace es comunicar lo que en las asambleas, en lo que la gente que participa, el pueblo, pues es lo que transmite, lo que quiere y cómo entiende que deben de organizarse las cosas, ¿de acuerdo? En cuanto al programa, bueno, eso lo voy a dejar. Otra pregunta más. ¿Por qué he mencionado que a corto plazo se puede influenciar el 15M en que la debacle del Partido Socialista no sea tan fuerte? Yo sí creo que puede incidir, ¿no? Porque a fin de cuentas el 15M se ha demostrado que, como yo decía, que no es antipolítica, no es antisistema, ni es propiamente, no es antiinstitucional, y en ese sentido antipolítica institucional tampoco. Yo creo que es consciente de que tiene que entrar en diálogo con las instituciones, y de hecho en las comisiones había, en Madrid había una comisión para el diálogo con las instituciones políticas, etcétera, ¿no? Había unas responsabilidades al respecto. Entonces, y por otra parte, como he dicho, el 15M parece que se está mostrando más de izquierda que la media española. Entonces, yo pienso, y en las pasadas elecciones, es cierto que solo un 6%, parece ser que solo un 6%, según el último estudio, en Madrid, solo un 6% de los que estaban en la Plaza del Sol parece que votaron al Sol, ¿no? Por tanto, quizás eso daría mayor fuerza a tu pregunta, ¿no? Yo tengo la percepción de que en lo que puede influir el 15M es en que la derrota del Partido Socialista, que para mí sí que es previsible, yo no soy ningún analista político, me puedo equivocar, y entonces pues si es que vengo otro año me abucheáis, pero tengo esa impresión, ¿no? Porque sí que creo que el 15M es una realidad, en este momento es una realidad, y que en las elecciones puede tener una cierta situación.
en un momento tan duro. Pero, a ver, que el 15M finalmente sostenga la caída en picado del partido que está en el gobierno ahora, del partido que en sus siglas lleva la palabra social. A ver, ¿qué es? Vamos a ver, yo me estoy expresando mal. Yo no digo que el 15M se plantee eso. Digo que, como la gente del 15M, el 15M no es una organización política y, por tanto, no espero ninguna consigna de vamos a votar a la izquierda para que el PP no gane. No va a haber nada de eso. Pero, conociendo el tipo de personas que están en el 15M, yo pienso que quizás, valorando la situación, pueda haber votos que salgan de ahí y que hagan, yo no digo que eso sea una política del 15M, ni que vaya a ser una consigna del 15M, ni cosas por el estilo, pero sí, yo lo he dicho. De todas maneras, me parece muy bien que no lo compartas y que no estés de acuerdo, porque tampoco te puedo. No es ni estar de acuerdo, simplemente es plantearlo, porque es lo que puede surgir, que es lo interesante. Sí, bueno, el tema que tú planteas, Guillermo, de la política es un capítulo interesante, pero yo desdoblaría, al menos de una forma así como muy simple, ¿no? Pero existen los partidos, los colectivos sindicales, los aparatos ideológicos, los medios de difusión, que de alguna forma participan en el poder, gestionan el poder, administran el poder, sustituyéndose mutuamente, pero son la máquina del poder. Y luego hay una realidad social, sindical, política, cultural, que ha tenido históricamente incluso, y lo tiene hoy en día, una tarea de contestar a los desmanes del poder, a las limitaciones, a los atropellos, y que, digamos, vive para eso, funciona en claves, digo, políticas, sindicales, sociales, culturales, de todo tipo, ¿no? Entonces, distinguiendo, a mí me parece estos dos territorios que me parecen buenos, porque claro, si se habla del poder se corrompe, sí, pero es que hay gente que no ha participado del poder, sino contestando al poder.